estaba Ageo ya en su casa, el profeta. Ya después de haber terminado de dar el mensaje por la mañana, ya estaba de vuelta en su casa, quizás ya había almorzado, ya se había tomado una siesta. Y en la tarde, como a la misma hora que Zorobabel estaba meditando en su casa, y quizás Ageo estaba hasta sentado en su silla y en su balcón, tranquilo, sosegado, contento después de hacer la voluntad del Señor por la mañana. Como dice el versículo 20 del capítulo 2, Dios le habla otra vez. Pero esta vez le da una palabra que es dirigida directamente a Zorobabel, como dice el versículo 21. Una palabra que es contestación a la angustia, a la ansia, a las preguntas de su corazón. Una profecía que contesta: ¿cuándo vendrá el Señor a liberarnos? ¿Cuándo el Señor va a hacer justicia sobre sus enemigos? ¿Y cuándo vendrá el Rey tan esperado? Y hoy en esta profecía de Ageo veremos la contestación del Señor a esas preguntas, a esos ¿hasta cuándo? Que si somos sinceros, no solamente eran incógnitas profundas y dolorosas de Ageo, son incógnitas profundas y dolorosas de todo creyente. Son incógnitas profundas y dolorosas suyas y mías también. Y hoy, de la misma manera que el Señor hizo con Zorobabel, esa tarde del 18 de diciembre del 520 a.C., de la misma manera que el Señor consoló a Zorobabel con esa palabra, el Señor nos quiere consolar y fortalecer a nosotros con las respuestas a esas preguntas. Y son respuestas, hermano, que si usted lleva tiempo en el Señor, son respuestas que conocemos. Pero son respuestas que por el repetido asalto de este mundo caído y brutal contra el Señor y contra los creyentes, nuestras almas necesitan escuchar esto de Dios para ser arrullados por el Espíritu Santo de Dios y ser fortalecidos por el amor de Dios y por la seguridad del Señor. El primer hasta cuándo en el que nos enfocamos es: ¿cuándo vendrás a liberarnos? ¿Cuándo el Señor vendrá a liberar a su pueblo? Y la respuesta está en el versículo 21. Lo primero que Dios le dice a Zorobabel es: yo estremeceré los cielos y la tierra. Yo estremeceré los cielos y la tierra. Y a simple vista, esas palabras no parecen responder a un cuándo, ¿verdad? Porque no hay fecha, no hay una cláusula de tiempo ahí. Pero si usted conoce su Biblia bien, nosotros sabemos que el momento en el que el Señor estremecerá los cielos y la tierra va a ser en el gran día final del Señor. Amén. Y el versículo 23 lo confirma. Miren la primera parte del versículo 23. En aquel día, declara el Señor. Está hablando del día final del Señor. Entonces la respuesta es clara. La liberación, el cuándo de la liberación del pueblo de Dios está aún en el futuro. Pero ese día es seguro y es inminente. Y ahí está el consuelo. Ahora, esto podría no parecer muy esperanzador para Zorobabel, porque Zorobabel no vio ese día. Y 2500 años después, el pueblo de Dios todavía estamos esperando ese día, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo esto es una palabra de esperanza para nosotros? Lo es, no porque nos da una fecha, porque el Señor dijo, el día y la hora nadie lo conoce. Lo es por lo que les acabo de decir, porque esto garantiza que ese día es certero, ese día es seguro.
Es interesante la palabra que él usa ahí, estremecer, estremecer. ¿Por qué? Porque Zorobabel y el pueblo de Dios se sienten estremecidos. Zorobabel se siente estremecido, el pueblo de Dios se siente estremecido. Zorobabel es un gobernador pequeñito e insignificante en el gran imperio persa, sufriendo bajo el dominio de ese imperio, siendo estremecido por ese imperio. Todos los días, él se levanta y escucha las noticias, malas noticias, noticias injustas. Todos los días ellos sufrían escasez, exigencias del imperio, desigualdad de parte del imperio. Y encima de esto, no solamente era que él lo escuchaba, él era el responsable como gobernador de comunicarle esto al pueblo. Las noticias, las pólizas, las políticas nuevas, los impuestos subiendo. Él tenía que comunicarle esas decisiones al pueblo y tenía que enfrentar la angustia del pueblo, el clamor del pueblo, las exigencias del pueblo. Zorobabel todos los días vive estremecido. Cada día él y el pueblo eran sacudidos por el poder de esta nación impía, que no le importaba al pueblo de Dios y mucho menos les importaba a Dios. El Salmo 2 describe esta realidad. Las naciones se sublevan, los reyes conspiran contra el Señor. Y el pueblo de Dios estremecido. Y si somos sinceros, nosotros tenemos que reconocer que nosotros también hoy, de la misma manera, nos sentimos estremecidos, ¿sí o no? Cuando escuchamos las noticias de aquí, de este país, lo que está pasando ahora mismo en el Medio Oriente, las cosas que están pasando en nuestros países, y nos sentimos estremecidos. Pero mientras el pueblo de Dios tiembla, ¿cómo se sienten esas naciones? ¿Cómo se sienten las potencias? ¿Cómo se siente Persia? Ellos están tranquilos, ellos están seguros, a ellos no les importa. Ellos están en control, a ellos ni le va ni le viene. Zacarías 1, versículo 11, está, si pasa la página no tiene que ir, pero si pasa la página está ahí. Es una profecía de Zacarías. Zacarías era contemporáneo con Ageo. Y el Señor le dice en versículo 11, una visión, que toda la tierra está en paz y tranquila. Y lo irónico es que en el contexto de la profecía, la tierra está en paz y está tranquila, mientras el pueblo de Dios está ¿qué? Estremecido. Y eso no debe ser así. El mundo, los grandes del mundo, los imperios, los poderosos, ellos se creen que tienen el control. Eso pasaba en el tiempo de Zorobabel y todavía pasaba. Pero Dios le dice a Zorobabel, ahora tú eres el estremecido, pero pronto yo los estremeceré a ellos. Ahora mi pueblo sufre y es estremecido, pero pronto mi pueblo estará seguro y tranquilo y los estremecidos serán ellos. Isaías 13:13, Dios hará temblar los cielos y la tierra en el día de su ira. Y esta promesa del Señor ya tuvo un cumplimiento en Cristo. Cuando nuestro Señor murió en la cruz, los evangelistas nos narran que la tierra se estremeció. Y aun cuando resucitó, la tierra se estremeció. Y eso lo que significa es que la muerte y la resurrección de nuestro Señor garantizan el día del Señor. Ya no es simplemente una promesa. El día del Señor es garantizado, es seguro, porque Cristo vino, murió y resucitó.
El día del Señor es una seguridad, es una roca para los creyentes. Eso es lo que Ageo le está tratando de decir a Zorobabel. Y por eso, hermano, cuando usted se sienta estremecido como Zorobabel, noticias personales, preocupaciones personales, noticias aquí en este país, en nuestro país o mundiales, cuando usted se sienta estremecido, recuerde la palabra del Señor. El día del Señor viene. Y Dios va a hacer justicia y va a establecer su reino y nos va a dar paz. Y eso es certero y eso es seguro. Y por eso, mientras tanto, podemos soportar el embate de las naciones. Mientras tanto, como creyentes, podemos ser estremecidos y podemos soportarlo, lo podemos sufrir. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y porque sabemos que ese día cada vez está más cercano y es seguro. Solo sufrimos, pero sufrimos con esperanza. Con esperanza. Porque Cristo murió y Cristo resucitó. El segundo hasta cuándo que Dios trata es ¿cuándo harás justicia? Y la respuesta está en el versículo 22. Yo no sé si lo notó cuando estábamos leyendo el pasaje, pero en estos versos tenemos la acción activa de Dios bien presente. Empezando en el 21. Yo estremeceré. Ese es Dios. Volcaré. Destruiré. Volcaré. Te tomaré. Te pondré. Te escogí. Ese es Dios. Esa es la acción de Dios. Es un pasaje lleno de la mano y de la acción de Dios. 7 veces vemos a Dios obrando, interviniendo en este pasaje. Y no son verbos cualquiera. Esos verbos volcaré y destruiré se usan también en la destrucción de Sodoma y Gomorra y en la conquista de los cananeos. Y eso nos da una imagen clara que Dios, tal como obró poderosamente en el Antiguo Testamento, Dios va a obrar poderosamente un día contra sus enemigos. El lenguaje también, ahí en el versículo 22, nos recuerda el Éxodo. Dice que Él volcará y caerán los caballos y los jinetes. Eso, si usted conoce su Biblia, eso le recuerda el Éxodo. Los juicios de Dios sobre Egipto. Y apunta que cuando Dios estaba haciendo eso contra Egipto, haciendo caer sus juicios contra Egipto, ¿qué estaba haciendo Dios con su pueblo? Lo guardó, lo liberó. No cayó ni uno de ellos. Ese día, ese gran día del Señor, va a ser un gran día de juicio para las naciones, de justicia, y va a ser un gran día de liberación para el pueblo de Dios. Nosotros no tenemos que temer ese día. Vaya conmigo a Éxodo 15, deje el dedo ahí en Ageo, porque vamos a volver rápido. Éxodo 15. El canto de liberación del pueblo cuando fue liberado de Egipto. Cuando cruzaron el Mar Rojo y estaban al otro lado. Éxodo 15, segundo libro de la Biblia, página 71, si está usando la Biblia congregacional. Éxodo 15, miren el versículo 1 al 5. Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete, igual que dicen Ageo, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor y ha sido para mí salvación. Este es
mi Dios y lo glorificaré, el Dios de mi Padre y lo ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero. El Señor es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar rojo. Los grandes, los poderosos. Los abismos los cubren. Descendieron a las profundidades como una piedra. Ahora vaya al versículo 21. Canten al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y su jinete ha arrojado al mar. Eso celebró el pueblo de Dios cuando fue liberado de Egipto, y así mismo va a celebrar el pueblo de Dios cuando ese gran día llegue y el Señor haga justicia sobre sus enemigos. El éxodo es un anticipo de lo que Dios va a hacer, pero Dios lo va a hacer a mayor escala, a escala mundial y con mucho más drama, con mucha más gloria, porque será su justicia final. Ahora, vuelva a Ageo. Nota el detalle al final del versículo 22. Dice que caerán, y la última parte dice, cada uno por la espada de su hermano. Cada uno caerá por la espada de su hermano. Y esto nos recuerda a Gedeón y los madianitas en Jueces capítulo 7. Donde allí Gedeón y el pueblo de Dios, ellos no tuvieron que hacer nada. El enemigo se destruyó. Así mismo se confundieron y hubo una matanza entre ellos. Y cuando amaneció, el pueblo de Dios observa, ¿qué pasó? Dios lo hizo. Y lo que aquí nos está diciendo Ageo es que en aquel gran día del Señor, el Señor va a hacer algo bien similar a esto. El Señor va a quitar la mano de Dios que restringe la maldad en el mundo. Y créame que es así. Si no fuera por la mano de Dios restringiendo la maldad en el mundo, este mundo es malo, pero el mundo sería muchísimo peor. En ese día el Señor va a levantar su mano y va a quitar su mano que restringe la maldad en el mundo. Y va a hacer que las naciones se destruyan a sí mismas, unas a otras. Sean consumidas por su propia maldad. Y todo esto, mientras el pueblo de Dios, ¿dónde está? Seguro en la presencia del Señor. Como dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4, habremos ya volado a la presencia del Señor y estaremos con el Señor para siempre seguros. No tenemos que temer. Y así el Señor va a hacer justicia total a todos los reinos, a todos los poderes opuestos, a todos los grandes y poderosos que no se rinden al Señor. Y el Señor así va a saldar esa deuda de justicia acumulada por los siglos. ¿Sí o no? Que hay una deuda de la injusticia acumulada que clama el Señor. Y a veces escuchamos discusiones en línea, en foros, hablando acerca de la injusticia y cómo esa injusticia tiene que ser pagada, tiene que ser cancelada. Algo se tiene que hacer con toda esa injusticia. ¿Quién va a pagar? El Señor, cuando Él vuelva, Él va a hacer justicia total. La sangre de los justos que todavía clama. Piensen en el 5º sello de Apocalipsis. Y esto calma el corazón de Zorobabel, saber que Dios va a hacer justicia, porque el corazón de él también, estremecido, estaba clamando por justicia. Y el Señor le dice, yo voy a hacer justicia, total y cabal, perfecta y completa. Y eso nos da sosiego a nosotros también, hermano. Como pueblo de Dios, siendo estremecidos por las injusticias que hemos sufrido, que estamos sufriendo, que vamos a sufrir, saber que nuestro Dios va a hacer justicia. Justicia completa, justicia perfecta.
justicia que ningún juez, no importa el país, no importa el sistema en este mundo puede proveer, porque siempre se queda corta. El Señor va a hacer justicia. Y nuestro llamado es esperar en el Señor, dejarle la venganza al Señor. Cuando usted sufre injusticia y usted es estremecido, déjele la venganza al Señor y espere en el Señor. El Señor es el juez perfecto, el Señor es su guerrero divino. Y usted puede confiar y esperar en Él. Y otra vez podemos sufrir el estremecimiento, la afrenta del mundo, el embate de las naciones, lo podemos sufrir con esperanza. Porque nuestro Señor, el día del Señor viene y el Señor va a hacer justicia. Y yo puedo esperar en Él. Yo puedo confiar en Él. El tercer hasta cuándo, el último hasta cuándo, es cuando vendrá el Rey tan esperado. Y la respuesta está en el versículo 23. Dios le había prometido a David en 2 Samuel capítulo 7, Dios le había prometido a David que un descendiente de él se iba a sentar en su trono para siempre. Y que iba a traer el cumplimiento de las promesas que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12. Una tierra, una bendición, una gran descendencia. El descendiente de David que se va a sentar en su trono para siempre, él va a traer esa promesa finalmente al cumplimiento. Y desde entonces, cada vez que se sentaba un nuevo heredero de David en el trono, eso le despertaba al pueblo la esperanza y se ponían a la expectativa. ¿Será este? Este será el rey prometido. Pero generación tras generación de esos reyes, ellos se alejaban más de Dios. Solo leemos Primeros Reyes, Segundos Reyes. Se alejan más de Dios. Y la promesa parecía que se fumaba, que se desvanecía. ¿Dónde queda esa promesa? Hasta que vino el exilio. Y justo antes del exilio ocurre algo bien significativo, bien serio. Dios le dice al último rey descendiente de David, que se llamó Joaquín, el último rey que fue llevado al exilio, le dice en Jeremías capítulo 22, versículo 24, refiriéndose a Joaquín, al último rey antes del exilio, aunque fuera anillo en mi mano derecha, Dios lo arrancaría y lo entregaría en manos de Babilonia. Y eso fue lo que hizo el Señor. Le quitó su anillo de autoridad y lo entregó a Babilonia. Ese anillo que significaba el símbolo de autoridad de Dios para bendecir al pueblo de Dios, le fue quitado. Y para el pueblo, ¿qué significaba eso? ¿Dónde queda la promesa? ¿Dónde queda el rey? Se olvidó Dios de nosotros. Y durante el exilio, y aún después del exilio, cuando el pueblo regresó, la pregunta seguía viva. ¿Dónde está el rey? ¿Cuándo vendrá el rey? ¿Dónde está el anillo? Que significa la autoridad de Dios para bendecir al pueblo de Dios. ¿Dónde quedó? Entonces en Ageo, capítulo 2, versículo 23, Dios habla a Zorobabel, que le devuelve el anillo que casi 100 años atrás le había quitado a Joaquín. Y la promesa cobró vida otra vez. Y el pueblo pudo tener esperanza otra vez. Ahora, ¿por qué a Zorobabel? ¿Qué tiene que ver Zorobabel con esto? Zorobabel era el nieto de Joaquín. Zorobabel era un descendiente de David. Uno que se podía
sentar en el trono, un candidato al trono, un heredero legítimo. Y Dios le dice que le devuelve el anillo de sellar. Lo que significa que la autoridad y las promesas del Señor no fueron canceladas. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Fueron quitadas por un tiempo, pero ahora el Señor las ha restaurado. El rey vuelve. Las promesas del Señor están vivas. La bendición del Señor viene. Y por un momento yo me imagino que Ageo, Zorobabel, el pueblo, ellos piensan, pues Zorobabel es el rey. Si el Señor le devuelve el anillo, es Zorobabel. Pero la historia guarda silencio sobre Zorobabel. Zorobabel solamente tenemos mención de él aquí, en Zacarías, en Esdras y ya. Él desaparece. El rey esperado no llegó con Zorobabel. ¿Qué pasó? Zorobabel era sombra del rey venidero. ¿Quién es quién? Dígalo. Cristo Jesús. Mateo 1, versículo 12 nos muestra en la genealogía de Jesús. Usted se preguntaba por qué las genealogías están ahí. Son importantes por cosas como esta. En la genealogía de Jesús. Mateo 1, versículo 12 dice, después de la deportación, Joaquín, abuelo, fue padre de Salatiel, padre, y Salatiel de Zorobabel. El rey venidero y el rey verdadero no era Zorobabel, sino un descendiente suyo. El rey verdadero es Jesucristo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Redentor y Salvador. Amén. Ahí en Ageo 2:23 dice que Él es su siervo. ¿Qué nos dice Isaías 42:1? Isaías 42:1 anuncia a Cristo como el siervo escogido que traerá justicia. Aleluya. Mateo 28:18, que lo conocemos, el Señor dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él se puso ¿qué? El anillo. Toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y por eso, Apocalipsis 5:5 lo presenta como el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y sus sellos. Él tiene la autoridad, Él tiene el anillo para abrir el libro y sus sellos y desatar la justicia de Dios sobre los enemigos de Dios y la bendición de Dios sobre el pueblo de Dios. Cristo es ese Rey prometido, hermanos, que con su muerte y su resurrección Él venció y se ha sentado en el trono y desde entonces reina para siempre. Y en aquel día, aquel gran día, como vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, el Señor volverá por su iglesia y estremecerá los cielos y la tierra y destruirá los reinos impíos de este mundo, incluyendo este, porque no hay ningún reino cristiano, solamente es el reino eterno de Cristo. Por eso no podemos poner nuestras esperanzas en ningún hombre, en ningún reino. Y Él va a hacer nuevas todas las cosas y va a reinar con justicia y con paz y traerá gozo eterno. Y esto fue la palabra del Señor para Zorobabel, para calmar el alma estremecida, ansiosa y preocupada de Zorobabel, en medio del furor de Persia. Y hoy el Señor nos da su palabra para calmar nuestro corazón estremecido, ansioso y preocupado
en medio del furor de este país, en medio del furor de las noticias de este mundo, en medio del furor de las ansiedades personales que podemos estar pasando. El Señor nos da esta palabra para calmarnos, para poner una roca debajo de nuestros pies, para sosegarnos, para darnos seguridad, confianza, paz. Y otra vez, por eso podemos sufrir con esperanza. Podemos sufrir lo que estemos pasando personalmente. Podemos sufrir lo que esté pasando en este país. Podemos sufrir lo que esté pasando en el mundo. Lo podemos sufrir. Porque lo sufrimos con esperanza, con paciencia. Porque el día del Señor se acerca. Porque nuestro Rey ya viene. El Señor va a hacer justicia. Y va a traer su paz. Y por eso el pueblo de Dios dice, Maranata. Amén. Y Maranata. Ven, Señor Jesús. Dígalo conmigo, Maranata. Maranata. Ven, Señor Jesús.